Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Muchas gracias por estar aquí otra vez hoy, escuchando Bits and Brains. Hoy tengo una conversación casi diría muy interesante, pero como todas, que son realmente, o por lo menos están siendo hasta ahora, al menos para mí, realmente interesantes. Hoy charlo con mi amiga Rocío del Cerro. Rocío del Cerro iba a decir no sé qué más porque ella hace ya tiempo que se ha puesto comunicación de segundo apellido. Rocío es licenciada en políticas, es licenciada en periodismo, es doctora en sociología, es millones de cosas que la capacitan de sobra para estar aquí, pero sobre todo Rocío es una amiga con la que charlo súper a gusto, con la que paseo más a gusto todavía y con la que me río muchísimo. Rocío tiene esa mezcla complicada de tener o complicada de encontrar entre lo profundo y lo superficial que a mí personalmente me encanta, y además se deja liar como nadie. Yo tengo que contaros que conocí a Rocío en un claustro de la universidad en la que ambas trabajábamos y me fijé enseguida en ella, y eso que era la época de las mascarillas, porque me llamaron rápidamente su atención sus posturas tan positivas hacia el aprendizaje online, que en aquella época era lo que nos obligaba el momento, ¿no? Enseguida congeniamos, enseguida empezamos a compartir impresiones más allá de nuestras respectivas asignaturas, y un día la llamé porque me llamó la atención que había un programa de podcast un concurso en la universidad, y dije, bueno, pues esta chica es periodista, seguro que esto sabe hacer fenomenal, me voy a juntar con ella a ver si se anima y hacemos juntas una propuesta para presentar a este concurso. Evidentemente no ganamos, pero nos reímos, y eso nos dio pie a seguir trabajando juntas de una manera totalmente natural y voluntaria. Llegamos incluso hasta compartir una asignatura durante un año y bueno, pues no hemos parado de hacer tonterías juntas desde entonces. A Rocío ya la entrevisté en un episodio del otro programa de podcast colaborativo que tengo y que habla sobre estos trabajadores seniors que ya han dejado de trabajar por cuenta ajena y viven hoy de su conocimiento, un podcast que se llama Caminos de Nomad y que desde aquí te invito a escuchar. Rocío es además escritora, tiene varias novelas en su haber y tiene 2 libros que a mí me parecen especialmente interesantes. Uno de ellos, de títulos reciclados, que habla sobre las segundas oportunidades y sobre las reinvenciones. Rocío es una tipa todoterreno que ha sido desde reportera de guerra con sus 30 añitos recién cumplidos, pasando por la dirección de informativos e incluso hoy por la docencia y el coaching de grandes directivos y personas a las cuales la comunicación importa muchísimo. Rocío es especialista no solo en comunicación entendida en el sentido tradicional, sino también en marca personal, en la adaptación de todo este mundo de la comunicación a esta sociedad digital. Por eso Rocío está hoy aquí para hablar de ruido.
buenas, mi reina. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Deberíamos decir un hola intemporal, a lo mejor, ¿no? Mucho mejor, para no crear ruido, porque creo que esto va a ir de ruido. Pues sí, pues quería hablar contigo de ruido, pero antes no puedo dejar de preguntarte la gran pregunta que preguntaría a cualquier periodista que tuviera la suerte de tener delante. Rosy, ¿cómo cambia la forma de consumir noticias? ¿Cómo ha cambiado desde, no te voy a decir desde que el mundo es mundo, pero sí desde que tú estás en la profesión, que ya va para unos poquillos de años, ¿no? Pues va para muchos años, sí, va ya para 35, más de 35. Bueno, pues va de que empecé con una máquina de escribir y va sobre todo de que era una comunicación vertical, de arriba para abajo. Y ahora la comunicación es horizontal. Bueno, ya se sabe, ¿no? Pues nacen las TICs y tal. Entonces, ¿qué es lo que más ha cambiado? Pues para el periodista, por ejemplo, que tiene mucho más background, o sea, que tiene mucha más información donde recurrir, porque puede buscar en Google, tú pones en Google y te salen un montón de datos y te salen un montón de historias, con lo cual tienes tu hemeroteca personalizada. Y de otra parte, también ha habido, pues en una sociedad tecnológicamente avanzada, lo que ha habido es una democratización de la información. Antes, como te decía, era vertical y ahora es horizontal. La comunicación se crea, se recrea, se hace, se rehace, se falsea. Hay tantas maneras, se opina sobre ella. Es mucho más difícil saber cuál es la realidad, es mucho más difícil tener claridad porque somos muchos emisores a la vez hablando. Entonces, eso es lo que Rosy, y cuando erais pocos y selectos, ¿no? O pocos y formados, por así decirlo, ¿era fácil distinguir opinión de conocimiento? Pues era más fácil, primero porque teníamos una autocensura que te impedía dar tu opinión, ¿no? Tú estabas en los sitios para contar como un loro lo que había sucedido. Y las opiniones se dejaban para terceros, había una división clara entre ser altavoz o entre ser opinador. Y realmente, bueno, esto es un poco mentira también, ¿no? Porque uno cuenta la realidad según lo que ha vivido, según lo que le parece. Hombre, ¿no? ya, por eso con mentira. Toda esa intención te hago la pregunta, porque es un poco mentira, a mí personalmente me cuesta mucho saber qué es mi opinión y qué es mi conocimiento. Se ponía subjetividad, pero no se ponía opinión, ¿vale? Entonces, ahora todo el mundo opina porque hay muchísimos emisores, hay emisores anónimos que dan opiniones a veces, no lo llamaría mezquino, pero sí equivocadas. Bueno, lo de mezquino lo dejamos un momentito aquí apartado, porque sí que hay opiniones falsas muy interesadas. De hecho, tengo aquí un artículo que sale hoy en La Vanguardia sobre cómo han cambiado, dice, los medios de comunicación antes y después de Trump, ¿no? Y habla un poco del histórico que tienen los presidentes de Estados Unidos de relación con la prensa, ¿no? Y ya habla de cómo acusaban a Kennedy de querer dirigir las noticias, ¿no? Bueno, pero decir, es que eso ya se hacía desde los emperadores romanos, que pues se les por eso te digo, de querer, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Pero bueno, eso viene de la antigüedad, ¿no? Sócrates, Platón, o sea, todo el mundo siempre ha acusado a las élites, ¿no? De intentar manejar información. De hecho, hombre, el ruido es una de las formas perversas de manejo de la información. Cuando tú a una sociedad la sobresaturas, pero tú eres dueño de la agenda setting, que le llamamos, ¿no? De qué es lo que aparece y no aparece en los medios, y lo saturas, hace que esa persona reciba tantos inputs y reciba tantas que le impides el poder pensar. Es como si a un niño todo el rato le estás saturando. A nosotros nos han educado ahora mismo, estamos educados en el ruido y educamos a nuestros hijos en el ruido, ¿no? En no parar de tener cosas, de recibir cosas, de percibir cosas, porque si no es como que hay algo que te estás perdiendo, ¿no? Hay algo que te estás perdiendo y que está
impidiendo que estés al día. Y eso no nos lo podemos permitir. Entonces, ruido, 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 que venga a mí, que me llenen las voces, ¿no? Que me llenen las voces para no escuchar la mía. Y entonces no tenemos opiniones formadas. Esto es lo que pasaba. Tú antes te leías el periódico y te lo creías. Ahora te lees el periódico y no te lo crees tanto. O sea, el periodismo ha cambiado porque es verdad que la información se ha democratizado, es verdad que la comunicación se ha hecho horizontal, pero eso trae muchas cosas muy buenas y muchas cosas muy malas. Vale. Bueno, pues vamos por partes, ¿no? Hablabas de la democratización del ruido, ¿no? Efectivamente, yo creo que estuve en una exposición fantástica sobre fake news en Fundación Telefónica, que qué pena que no la hayan hecho exposición permanente, porque yo creo que es una exposición, sobre todo la versión comentada y explicada, que tendría que ver todo el mundo, ¿no? Para entender que además había, en esta exposición, me gustaba mucho físicamente, tengo por ahí una foto, ahora la tenía que haber recuperado para este episodio, pero la busco para el siguiente. Era una escalera, ¿no? Y entonces la desinformación es una escalera. Primero empiezas diciendo cosas que no son sacadas de contexto, luego que no son estrictamente verdad, y llega un momento, ¿no?, en el que, y retomo un poco este artículo de esta mañana que leía en La Vanguardia, en el que todo va de hacer ruido, ¿no? Y hablaba un poco, decía que a pesar de que la manipulación, la opinión y las noticias falsas son de toda la vida, con personajes como Trump cambia todo en términos de show business, ¿no? De hecho cuenta un poco, ya no solamente el hecho de crear intencionadamente ruido o noticias falsas, ¿no? Ya no solamente es el hecho de que el mensaje esté distorsionado, sino de cómo se lleva el mensaje al mundo para que en medio de todo ese ruido ese mensaje sobresalga, ¿no? Y básicamente pues habla de histrionismo, habla de burlas, habla de la famosa frase esta que ahora utilizaba mucho con Kamala. Yo me he enterado hoy que esta de estás despedida, yeah. Yo me he enterado hoy que esta frase la acuñó hace bastantes años cuando empezó a participar en programas de televisión, ¿no? Entonces, ¿hay que ser un showman hoy para que alguien te escuche? Bueno, pues es que vemos como por ejemplo los partidos políticos, ¿no? Cada mañana reciben su propio argumentario, ¿no? Que es las claves de lo que tienen que decir, es la clave del teatro que tienen que decir. Y si te das cuenta ahora mismo, por ejemplo, nuestros políticos no negocian, chillan. ¿Vale? Sí, pero ¿vale cualquiera para pegar ese chillido? Es la política del ruido. No, para chillar más que nadie y para crear ese ruido hay que tener dos cosas. Mucha cara, ¿vale? Y también saber hablar muy bien. Entonces, ¿pero tú crees que Trump, a ver, yo, porque como este tipo habla en inglés y habla de esta manera, y siempre yo, como no le escucho, bueno, la verdad, le veo siempre en sus histrionismos sesgados, sí, habla bien. Trump puede ser lo que sea, podemos tener juicios sobre él y tal, pero hay que decir que es un tipo que lleva muchos años comunicando además para emprendedores, siendo gurú de emprendedores, porque él es un triunfador, ¿no? Claro, de hecho, en este artículo también relatan cómo se lleva años creando, dice, me da igual lo que cuente, lo importante es lo que transmito. Y lo que transmito es una imagen de éxito, ¿no? Y fíjate que es un tipo que llega a presidente de los Estados Unidos, y aquí no estoy hablando de sus ideas políticas, sino de su rol de disruptor comunicativo o de figura comunicativa. Dice, me da igual si llegas con verdades o con mentiras, lo que llegas es con la emoción del éxito debajo del brazo, ¿no? Claro, pero es que esta historia él ya lleva vendiéndola, que por otra parte es una parte muy de los gurús americanos del éxito, ¿vale? Hay toda una caterva de gente que habla del éxito en Estados Unidos y tal, y realmente ellos lo que manejan es pues eso, el aparecer como triunfadores, como vencedores, ¿por qué? Pues porque tienen más jeta que los demás, porque son capaces de articular un pensamiento más provocador que los demás, y el que provoca gana. ¿Por qué? Entre otras cosas porque una mente muy racional, ante una persona que tiene un pensamiento muy provocador,
no es que se quede quieto, es que a veces te quedas aturdido. O sea, tú a veces escuchas cosas que te quedas aturdido y necesitas un tiempo de reflexión, un tiempo de silencio. Y eso, en estas personas que se dedican a provocar, ¿vale?, lo aprovechan para seguir gritando, para seguir chillando. O sea, mientras que tú veías, por ejemplo, a Kamala, una mujer que necesitaba, cuando le veías en las confrontaciones con Trump, ¿no?, un momento de silencio, de ver qué es lo que me has dicho, de ver o sea, por dónde voy a salir, pero no porque yo sea tonta, sino porque tengo que articular algo para responder a un pensamiento tan desarticulado. Esta gente lo aprovecha continuamente. ¿Por qué? Porque ellos van sin cuartel. Es hablar por hablar, chillar por chillar, chillar por chillar, y van elevando el tono. Si tú ves, van elevando el tono. O sea, ahora ya es la anexión de Canadá. O sea, ya. No, esto lo de comprar Groenlandia me ha llegado muy adentro, ¿no? Pero ¿vale? Tampoco me quería centrar tanto en Trump como en ese estilo de comunicación, ¿no? Tú has hablado aquí de cosas... Es un estilo de comunicación que ahora se lleva, ¿no? El que es más atrevido, el que chilla más, el que deja menos tiempo para pensar. Ahora está de moda la improvisación continua. O sea, yo todo el rato escucho lo de la improvisación continua. Y dices, pero ¿cómo se puede improvisar continuamente? Tendrás que saber mucho de un tema, ordenarlo y modularlo. A eso es a lo que me refería. Me explico, hay veces que personas más sensatas toman tiempo para responder, pero es que el otro, que es un animal embravecido, sigue ladrando. ¿Me explico? Ya. Es muy distinto. ¿Esto tiene que ver con la provocación y con la emoción? Pregunto. Sí, desde luego la comunicación que llega antes es la comunicación que va a la emoción. De hecho, mira nuestra propia cara, mira nuestro propio cerebro, la parte de Homo sapiens, la parte que ocuparía la parte racional, que es la frente, la más pequeñita, ¿no? Y sin embargo, la parte límbica, toda la parte de la emoción es mucho más grande. Y desde luego, yo tengo para mí que el lenguaje es fundamentalmente emocional. Tú llegas más al otro desde la emoción que desde la razón. Vale, y entonces la siguiente pregunta es, ¿solo se puede llegar desde las emociones negativas? Evidentemente las emociones negativas soliviantan, ¿no? Pero no hay provocadores positivos. Claro que sí, hombre. Tenemos tanto la teoría del shock, ¿no? Esa que hace, ¿no? El mundo se va a acabar, por tanto las empresas van peor, por tanto tienes que permitir que reduzcan tu sueldo, todas estas cosas, ¿no? que dice la teoría del shock. Pero por otra parte también tenemos precisamente ahora todo lo que es el pensamiento positivo, que es todo lo contrario, ¿no? Y también el pensamiento positivo, que ha sido muy, muy bueno y que ha llevado a gente a salir de pozos y que ha enseñado caminos para transitar más felizmente, también tiene sus trampas. Eso de si quieres puedes, eso de... también ha tenido trampas y lo de que tú eres el causante de tu éxito y de tu fracaso. Hay contextos, hay situaciones. Entonces, quiero decir, es que tú y yo lo sabemos porque cumplimos años, ¿no? La teoría de grises hay que manejarla un poco. Pero sí que es verdad que hay teorías del shock que son malísimas, pero también hay perversas teorías, ¿vale? sobre sí, de Mr. Wonderful, positivo, ¿no? Y los gurús del pensamiento positivo también han hecho mucho daño. Entre ellos, tú aludías a Trump. ¿A quién? A Trump, que ha sido un gurú de pensamiento positivo. Usted, si quiere, puede... Ha sido un gurú de pensamiento positivo, sí, pero claro. Eso era en su fase anterior, ¿no? Porque ahora... Claro, bueno, pues de cuando él presentaba sus programas para emprendedores. El si quieres puedes, tú eres capaz, está dentro de ti, todos somos capaces. No, o sea, no, caballero, no. Pero fíjate... Es hacerle creer a la gente que son guerreros con pies de barro. Eso no se puede hacer. Pero tú fíjate, Rosy...
que hay otra cosa que a mí me llama la atención. Yo sabes que soy siempre de que tanta culpa tiene la hace como el que la hace como el que la permite, y que todos somos responsables un poco de lo que nos pasa, ¿no? A mí esta teoría que ya hemos hablado tú y yo muchas veces de que es que el mundo me obliga, yo me la paso un poco por el forro. Pero y en esa tesitura también este artículo de La Vanguardia me ha gustado porque habla de cómo los medios de comunicación auparon a este tipo de personajes cuando les interesaba. ¿Por qué? Porque cuando las cosas que hacía o decía se retransmitían no a través de Twitter sino a través de sus cadenas, alcanzaban puntos de máxima audiencia, ¿no? Y como lo que ahora es una pelea con los medios, ¿no? Y ahora me voy a Twitter y si Twitter me echa me monto mi red social, en su tiempo fue un idilio absoluto de los medios de comunicación con este personaje que les daba unas audiencias impresionantes. De hecho, por aquí tengo una frase de un directivo de la CBS en el 2016 que decía: puede que lo que dice este tipo no sea bueno para Estados Unidos, pero es cojonudo para la CBS. Bueno, es que no te olvides que es que los medios de comunicación son empresas, y son empresas que necesitan publicidad, y son empresas que necesitan tener cerca a grupos de interés. Y entonces las audiencias llevan a la publicidad, las audiencias llevan a la cercanía de grupos de interés, porque cuanto más audiencia, tu capacidad de llegar a la sociedad es mayor. O sea, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Creer que los medios de comunicación son seres angelicales, que no viven de la publicidad estatal, que no viven de estar cerca de grupos de interés, que no... es muy infantil. O sea, de hecho, el periodismo amarillo era porque vendía muchísimo más, ¿no? Ya. Se vendía mucho más, ¿no? El Caso y el Hola venden más que seguramente El País y el ABC. No en términos globales, pero sí en... Claro, pero ¿qué era el periodismo amarillo? El periodismo amarillo realmente era crear noticias, ¿no? Y hablar de noticias y exagerar noticias para poder vender más, ¿no? Esta es la situación. ¿Y cómo cambia la dinámica hoy en los medios de comunicación, digamos, tradicionales, cuando las audiencias se los llevan otros? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que en la actualidad los medios de comunicación están sometidos a muchos más poderes de los que la gente cree. Están sometidos al poder político, están sometidos al poder económico, están sometidos a poderes empresariales, y hay veces que no importa tanto la audiencia que tengas, ¿vale? Sino que la audiencia a la que llegas la tengas tranquila. ¿La tengas? Tranquila. Ah. Pero entonces, en este caso te estás refiriendo a la audiencia de arriba y no a la audiencia de abajo, ¿no? No, pues ahora mismo tú lo puedes ver, ¿no? En España cada medio social se ha repartido una audiencia concreta. Es así, y hablan para su audiencia, no hablan para la audiencia en general. Tú lo ves en cada cadena de televisión. Cada cadena de televisión habla para un público concreto. Incluso porque las audiencias así lo reflejan, para una edad concreta, con unos estudios concretos, con un género determinado, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando en todo esto sabe para quién habla? Y hay veces que no se trata solamente de dinero, se trata también de poder. Casi diríamos que se trata más bien de poder que de dinero, ¿no? O de ilusión de poder, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando se cruza en todo este escenario que los que tenemos unos años conocemos de toda la vida? De hecho, a mí me gustaba mucho un ejercicio que nos hacía la profesora de lengua cuando yo estudiaba COU, que era, nos ponía una noticia leída desde los distintos periódicos, ¿no? Y entonces la cosa consistía en jugar a adivinar quién había dicho qué, ¿no? Claro. Si el titular era del País, del ABC, del Mundo, que eran los periódicos
que manejábamos en aquella época. Pero ¿qué pasa cuando todo este mundo más o menos estable, más o menos conocido y donde nos sentimos más o menos a gusto porque cada uno se ha metido en la cámara de eco y además se ha metido por su propio pie, quiero decir, no le ha metido ningún algoritmo ni le ha metido nadie? Tú vas al kiosco o ibas al kiosco y comprabas el periódico que te daba la gana, no, el kiosquero ni siquiera opinaba sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en la cámara de eco ya no te metes libre, voluntaria y conscientemente y con tu monedita de 20 duros en la mano, sino que te metes sin darte cuenta, ¿no? Cuando esto lo atraviesan unas fuerzas que a lo mejor ya no son, yo sí pienso que son libres, no tanto conscientes, pero sí que siguen siendo libres porque tu capacidad de discrepar no te la quita nadie, pero es cierto que son menos conscientes que antaño, ¿no? ¿Esto cómo te cambia el chip? Bueno, es que yo creo que ahora vivimos en una sociedad donde desde pequeños estamos enseñando a los chicos a tener muchos inputs y poco sentido crítico. Ahora mismo no hacemos una elección de qué es lo que queremos escuchar. Ahora mismo esa elección no existe, Virginia. Estamos aturdidos. Nos llega un montón de información. No, pero no es verdad que no exista. No. Esa elección existe. Lo que pasa es que no es tuya, es de un algoritmo. Bueno, es de un algoritmo. Pero sí que existe porque también te está presentando una información sesgada. Es decir, tú no estás saliendo al campo donde tienes absolutamente todo para que tú elijas qué margarita comes o qué flor cortas. Alguien te está seleccionando, ¿no? Alguien, o en este caso algo, te está seleccionando lo que tú vas a ver. En lugar de seleccionarlo tú, ¿no? Claro, y además, y entonces te va reconduciendo. Y en ese reconducirte, cada vez el algoritmo te lleva, te das cuenta, o sea, cada vez el algoritmo se hace más dueño de ti. Tú terminas viendo cosas, el algoritmo ve que las ves y te va reconduciendo cada vez más. Por eso, dentro de la política de comunicación, ¿no? En Rusia se estudia ahora mismo, ¿no? Como todas las granjas esas, ¿no? de ordenadores, de bots, de tal, precisamente están llamadas a reconducir el pensamiento hacia algoritmos que están previamente determinados. No sé si sabes, te voy a contar un chascarrillo que no sé si sabes, y es que durante la Dana aparecieron un montón de cuentas en Twitter en perfecto castellano dando detalles de lo que pasaba en los distintos pueblos que ahora ya son conocidos por todos, ¿no? Curiosamente todas con nombres hindús, ¿no? Es claro, evidente que son cuentas falsas, cuentas creadas para generar un determinado ruido alrededor de, en este caso, de un hecho de comunicación que además estaba cargado de emoción y fuertemente politizado, ¿no? Me parece que es un elemento que estoy segura que se va a estudiar en las escuelas de periodismo. Es que de hecho ya se estudia, porque forma parte precisamente, se llama de las técnicas de guerra de guerrillas, o sea, es que realmente es una forma de influir tremendamente en otras sociedades. O sea, tú si quieres influir en una sociedad, tienes que influir en su comunicación, en su información. ¿Qué es lo que escucha? Porque lo que escucha va a hacer que tu cerebro se reconfigure, quiera, ame y desee un cierto tipo de cosas. Has dicho que se reconfigure, que quiera, que ame y que desee. Eso me... Somos lo que escuchamos. Entonces, por eso hay tanto miedo y por eso en las teorías de comunicación política cada vez se estudia más estas granjas, estos bots. ¿Por qué? Porque se sabe que son capaces de reconducir el pensamiento, de aborregarnos en un camino y desear seguir en ese camino. Por eso es tan complicado cómo estamos enseñando a nuestros hijos, incluso a nosotros mismos, a no tener pensamiento crítico. Mira, para nosotros ahora lo que es el ruido blanco, ¿no? Este ruido que decimos, ¿no? Sí. Que nos permite dormir.
es el ruido que nos dan las redes. O sea, no sé qué hacer con mi vida, voy a mirar algo. No sé en qué matar el tiempo, voy a mirar redes, ¿no? ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, el ruido blanco con el que vivimos es el ruido de las redes. Un ruido que es atosigante, pero que es más, es un ruido querido por alguien para llevarme al camino que quiere. Por eso me pongo hombreras, por eso decido que utilizo este champú, por eso decido que las relaciones sentimentales ahora son cerradas, abiertas o medio pensionistas. ¿Por qué pienso de esta manera? O sea, pero fíjate, Rocío, voy a retomar una cosa que me he apuntado aquí que tú has dicho. Has dicho el ruido blanco que usamos para dormir. Claro, para dormir, ¿sabes? Para dormir las emociones. O sea, yo estoy mal, ¿no? Ahí está el ruido rosa, ¿no? Que se llama, ¿no? Que es el ruido de la madre, del corazón, de la respiración, ¿no? Este no lo había ido nunca. Yo es que en Teleco no estudiamos lo del ruido rosa, estudiamos solo lo del ruido blanco. Bueno, hay muchos ruidos. El ruido blanco es los puntitos grises de la tele cuando no está emitiendo, ¿no? Hay muchos ruidos, ¿no? Pero bueno, por ponerte así los dos ejemplos así, ¿no? Que sean más fáciles de entender, ¿no? El ruido blanco ¿no? Que nos ayuda a dormir, pues ahora el ruido blanco que nos ayuda a vivir es la cantidad de información que tenemos. Es un ruido constante con el que vivimos, el que nos hace pensar que estamos vivos, que estamos a la última. Esta es la verdad. Lo que pasa es que ese ruido es perverso. Ese ruido, ¿quién lo piensa? ¿Quién me lo mete en la cabeza? Yo hay veces que me regaño a mí misma y digo, pero... a ver, yo me regaño mucho, muchísimo, claro. Porque todos estos rollos el otro día no sé en qué libro leí, que decía que todos estos estudiosos de los sesgos, los heurísticos, no sé qué, cuanto más estudioso eres, más caes, porque más confiado estás en tus capacidades, ¿no? Pero caemos absolutamente todos, claro, ¿no? ¿Tú te acuerdas de lo de los fumadores pasivos? Pues es que somos oyentes pasivos y nos creemos que da igual. O sea, somos oyentes pasivos. Entonces tú dices, no, porque yo tengo pensamiento crítico, yo soy capaz de tal. No, pero es que una realidad, como tú decías antes, una realidad 20 veces contada termina siendo la realidad. Entonces, es una cosa además muy nazi, ¿no? Porque era de Goebbels esta teoría, ¿no? Pero realmente, si lo piensas, al final a una persona la machacas, por eso era una forma también de tortura. La machacas, y esa persona termina pensando que esa es la única realidad. Pero fíjate, Lucio, que nos cuentan diferentes historias o nos cuentan diferentes versiones de la misma historia para que creamos en el pensamiento único. Esta es una cosa en la que yo pienso, porque teniendo ahora la posibilidad de tener tantos emisores, ¿cómo es que ahora más que nunca está presente lo del políticamente incorrecto? A ver, no termino de entender la pregunta que te haces a ti misma. Yo muchas veces pienso, si hay tantos emisores diferentes, si podríamos tener tantos puntos de vista diferentes, ¿por qué estamos en una época en la que hay tanta censura, autocensura? Bien, ¿eso no puede tener que ver con la audiencia? Porque dime, yo sabes que durante muchísimos años he trabajado en empresas tecnológicas, he montado muchísimos procesos productivos y al final con el rollo de las medidas de progreso, con el famoso rollo de los KPIs, yo hace muchos años que digo, dime cómo me mides y te diré cómo me comporto, ¿no? Cuidadito con las medidas que utilizamos, sobre todo las medidas cuantificables de éxito, porque cuando nos empezamos a dejar fuera la subjetividad o la parte afectiva o la parte emocional y solo medimos los garbanzos que caen en la olla, pues al final creo que todos tenemos ejemplos en la cabeza muy claros de cómo determinadas medidas, véanse en las listas de espera, ¿no?, cambian determinados comportamientos, ¿no? Y esto pasa en todos los procesos. Al final, cuando tú te dedicas a observar y a medir, siempre hay actores, sobre todo actores humanos, que cambian su comportamiento para salir bien en los números, ¿no? Entonces dices, ¿y esto no tendrá que ver, lo de lo políticamente correcto, no tendrá que ver con estas ganas de que las cosas salgan mediblemente bien?
porque te están midiendo por las audiencias, entonces yo sé que esto es caballo ganador, Pues mira, o sé que esto es caballo perdedor. Es que mira, el ruido comunicativo influye en el ruido sociológico. ¿Influye en el ruido? No te he escuchado. En el ruido sociológico, o sea, en cómo la sociedad se percibe y se entiende a sí misma. Esto es la verdad. O sea, creer que el ruido comunicativo se queda solamente en la información, ¿no?, o en la transmisión de ideas, es tener una idea muy pobre de lo que es el ruido comunicativo. El ruido comunicativo genera al final un ruido sociológico y genera a su vez unas brechas sociológicas. Claro, por eso la solución, entre comillas, y hablo de solución porque como yo no creo que esto sea un problema, sino una cosa que hay que pensar y gestionar, no me gusta lo del problema, tampoco me gusta la solución, pero vamos a utilizar esa palabra. La solución no está en salirse de las redes, porque el ruido se ha salido de las redes. Es decir, da igual que tú veas Instagram o TikTok, yo tengo cuenta en las dos, no soy especialmente usuaria ni de la una ni de la otra, pero me paso el día hablando con mis hijos sobre cosas que suceden en sus redes, ¿no? Y además me parece fenomenal que eso sea así. Me parece fenomenal que el debate salga del sitio, pero es cierto que igual que sale el debate, también sale el ruido, con lo cual ya no puedes decir que te aíslas de esto no haciendo teniendo determinados comportamientos o no entrando en determinadas plataformas, porque el ruido sale a la máquina del café de la oficina. Claro, es el ruido, por eso que te digo, es el ruido blanco en el que vivimos. No podríamos ya vivir sin ello, porque además todo lo que pasa en nuestras vidas está en las redes. O sea, es el espejo en el que nos miramos, ¿no? Y es el proyector en el que vemos las vidas de otros. Pero a mí, por ejemplo, eso más? me parece chulo. O sea, yo sé que la gente se queja y sé que esto que voy a decir igual no es políticamente muy, muy correcto, pero a mí el poder ampliar mi mundo de información, de opiniones y hasta de chillidos, a mí me parece chulo. Yo cuando el periódico se compraba en el kiosco, y además era una época de mi vida en la que tenía poco dinero, compraba el periódico, compraba El País, que era el periódico que a mí me gustaba, ¿no? Ahora ya nos han vuelto a poner contenidos de pago, pero para mí no ha habido mayor placer que poderme leer hasta el fondo todos los periódicos por los que jamás hubiera pagado. A mí y ahora que me vuelven a poner cosas de pago, pues me he suscrito a 2 y el resto me jode un huevo no poder leerlos como hace unos años, porque para mí no ha habido mayor placer que poderme exponer a cosas que me estomagaban o que me eran radicalmente disjuntas, ¿no? Algunas me han abierto puertas, otras me han reafirmado en mis sitios, pero a mí, esto es como cuando hay una manifestación y la delegación del gobierno dice 20 y los convocantes dicen 200.000, pues, ¿y qué dice el que pasaba por ahí? A mí me ha supuesto un gran placer personal el poder acceder a todo. Y ahora que hay redes y que yo no las utilizo demasiado, pero que me llegan a través de las personas, ¿no? Me encanta descubrir que hay otros mundos que están en este y que están hiper mega alejados del mío, ¿no? Pero alguna perlilla también siempre cojo para el mío. Claro, es que es lo que te decía, o sea, el ruido es la manifestación de la democratización del derecho a estar informados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que como todo, cuando ese derecho a estar informado o esa democratización se lleva al extremo, pues se lleva a la infoxicación por un lado, ¿no? Que ya estás tan empachado de recibir ruido que ya no puedes, o es un ruido en el que uno también intenta hablar y provoca caos. Es que el ruido tiene muchas lecturas. De una parte, ¿y tú no le des ninguna positiva al ruido? Yo, el ruido, para mí, la parte buena que tiene es que me permite mirar en un caleidoscopio. Claro, ¿vale? Pues es un poco lo que yo de alguna otra manera te decía, entonces, ¿no? Claro, me parece maravillosa esa parte. La parte que no me gusta, pero no me gusta en mí, es que no soy capaz de reducir, bajar el ruido. Muchas veces noto que son las redes las que me llevan.
no yo las que las controlo. Y hay veces cuando llevo 20 minutos mirando flores de hojaldre, digo, pero ¿qué me importan a mí las flores de hojaldre para 20 minutos? O sea, ¿cómo he llegado hasta aquí si además no había buscado hojaldre, sino que estaba buscando otra cosa, ¿no? O sea, tú fíjate que esto que dices, vamos a pararnos en esto, porque esto tiene mucha amiga, porque no estamos hablando de una adolescente alocada, estamos hablando de una señora de 60 años que es una persona que tú no lo vas a decir de ti misma, pero lo digo yo, con un gran bagaje cultural, con un doctorado en sociología, con 2 carreras y no sé qué, ¿no? Y se deja llevar por las flores de hojaldre. Y dices, ¿qué no se dejará llevar el resto del mundo? Cuando además fíjate que este año el diccionario Oxford ha elegido como palabra del año una cosa que me encanta, que se llama brain rot en inglés, que la traducción es cerebro frito, o que se podría traducir mejor, dicen ellos, por atrofia cerebral o cerebro podrido, ¿no? Y se define como el supuesto estado mental o intelectual de una persona, especialmente. Y aquí me voy a subrayarlo de especialmente porque hay muchos que tienen el cerebro frito sin haber hecho esto, como resultado de consumir un exceso de material considerado trivial o poco estimulante, y no distingue si ese contenido es online o no, aunque dice que suele ser mayoritariamente online, ¿vale? Bueno, esto y lo que es peor, ¿no? Que dice también que reduce la materia gris, acorta la atención, debilita la memoria, distorsiona los procesos cognitivos. O sea, es tremendo, pero es que es así. O sea, quien más y quien menos tenemos el cerebro, si no frito, yo lo tengo a medio asar. Bueno, el otro día escuché una cosa que me dejó loca, y decía que desde que nacemos hasta que morimos, lo que nos ocurre es que nos vamos asando. Que nos vamos asando, hostia. Sí, nos vamos asando por dentro. Entonces, el azúcar hace que nos vayamos asando, ¿no? Entonces se produce un proceso precisamente de queme. Y yo creo que en muchos procesos de la vida nos quemamos para resurgir. Yo prefiero pensar que nos estamos transformando en un guiso exquisito y rico, ¿eh? Claro. O sea que, bueno, y el que se queme de todo también puede resurgir de las cenizas, ¿eh? Que es también otra teoría que a mí me chifla, ¿no? Y también lo del águila, ¿no? Que cada 20 años, no sé qué, se va y cambia el pico y cambia todo, y no sé qué, ¿no? El Teseo, ¿no? El también, ¿no? Que sí, podría ser el barco. Entonces, a lo que voy es que esta expresión a lo que hace alusión es que es porque se consumen cosas de baja calidad o porque te dejas llevar excesivamente por las TICs. Yo, por ejemplo, el otro día me sorprendí que estaba buscando una información, me salieron formas de hacer hojaldre para las Navidades y me vi viendo flores de espinaca y queso. O, ¿sabes? O queso azul y pera. Y de pronto dije, pero si yo ni voy a hacer este plato, ni me interesa este plato, ni quiero... Y llevaba 20 minutos viendo flores. Fíjate, yo tengo que decir, yo debo ser muy rara, pero a mí no, eso no me pasa. Quiero decir, yo me puedo perder hasta el infinito y más allá con cosas que me interesan. Y además puedo empezar por la A y estar en la Z en el minuto 2, porque me dejo llevar por el vuelo de una mosca. Y además me gusta dejarme llevar por el vuelo de una mosca. Efectivamente, cuando tú ejerces una curiosidad muy transversal, pierdes curiosidad vertical y pierdes profundización en los temas. Pero todo tienen que ser cosas que me interesan. No me dedico a las flores de hojaldre si las flores de hojaldre no me interesan. Ahora, como las flores de hojaldre me interesen, soy capaz de estar toda la mañana. Pero tienen que ser cosas que me interesan. Yo no soy capaz de dejarme llevar más de 10 minutos por algo que no me resulta atractivo. Y la definición de lo que me resulta atractivo puede ser desde la síntesis de proteínas y el ARN mensajero hasta el vestido nuevo que ha llevado la reina de Bélgica. O sea, quiero decir, sobre las cosas que me interesan no hago juicios, pero nunca me dejo llevar por nada que no me interesa, porque quizás ese sea el quid de la cuestión, es decir, ¿qué es lo que nos interesa? Porque pues fíjate, es que en una sociedad tecnológicamente avanzada, con tantos sistemas de información, con tantas voces hablando,
con tanto vídeo, porque cada vez somos más homovidentes. Bueno, ese tema es otro tema interesante, ¿vale? El tema del vídeo. Lo que hacemos es que el ruido nos atosiga. Hay veces, a mí me pasa que cuando leo un libro muy bueno, intento no coger otro rápidamente, ¿sabes? Pero porque me doy cuenta que mientras que leo, a lo mejor no he tenido el tiempo de disfrutarlo. Y hay veces que me impongo silencios. O sea, yo hay veces que me impongo silencios. ¿Por qué? Pues porque al ser periodista, al siempre estar como muy exigida, ¿no? De estar al tanto de todo lo que pasa, soy una persona que vive en el ruido continuo. Y no siempre blanco, en el ruido continuo, ¿no? Y necesito bajar el ruido, pararlo del todo no, porque además del ruido exterior, yo tengo un ruido interior enorme. O sea, todos lo tenemos, ¿no? A los monos con los platillos, o sea, todo el día, ¿no? Entonces, claro, necesito a veces como crear oasis de bajar el ruido. Y hay veces, solo a veces, en los que me doy cuenta además que cuando me dejo llevar por tantas opiniones que a veces no tienen sentido ni nada, hay veces que digo, es que me estoy dejando llevar por la tiranía a veces de los bobos. O sea, pero ¿qué cosas cuentan? Hay veces que cuando lo pones en razón dices, ¿esto qué es? ¿No? Claro, por eso yo, una de las cosas que dices, bueno, el ruido es una cosa exterior, es como si llueve o hace sol, es algo que muy probablemente, 100% seguro, tú no puedes controlar. Lo que sí que puedes controlar es cuánto te tapas los oídos, ¿no? O a qué diriges tu atención. Entonces, yo cuando muchas veces la gente dice, no, es que el problema de la tecnología es que va muy rápido, digo, no, el problema de la tecnología es que te destroza los límites, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de velocidad, yo siempre he defendido que es una cuestión de que te destroza los límites físico-temporales que antes te ponían las paredes o te ponía tu agenda, ¿no? Entonces, o te ponía la cantidad de personas que eras capaz de tener alrededor, pero ahora no, esos límites se han ido a la mierda, y como se han ido a la mierda, quizás el aprendizaje más importante para... ya no iba a decir para sobrevivir, pero para disfrutar de este mundo tan ruidoso, no sea el aprender a filtrar. No hay yo creo que enfocarse a que haya menos ruido es como decir, es que quiero que vuelva a hacer unos veranos donde solo hacía calor 3 días al año. No, pues hace calor todo el tiempo, entonces tienes varias opciones. O te vas a vivir al norte o te pones aire acondicionado por mucho que te estomague. El contexto es el que es. El tiempo del silencio ya no vuelve ni al Tíbet. O sea, no vuelve, tibetanos que están en las redes, quiero decir. Claro. Incluso las teorías más espirituales, más orientalistas, cada vez están más influidas y sobreviven gracias al ruido que ellas mismas provocan. Claro, porque efectivamente al final el problema del ruido social es que entorpece nuestra voz individual, porque acalla esa voz que además, no sé tú la tuya, pero yo creo que todos tenemos una relación un poquito rara con nuestra voz individual, porque muchas veces nos dice cosas que no queremos oír y entonces nos viene fantástico que haya alguien chillando por fuera para decir no, ahora no te he entendido bien, pero bueno, da igual. Pero si es lo que hacemos con los niños, el niño está pesadísimo, le ponemos una película, yo estoy pesadísima conmigo, me pongo las redes, pero si es que es así. Un niño chilla, le das chocolate, Rocío se distorsiona, hojas de hojaldre. O sea, vamos a ver, es así. Mira, mirando todo esto, y tú y yo lo hemos hablado alguna vez de pensamiento rápido, pensamiento lento, ¿no? De Kahneman, porque lo estaba mirando ahora aquí, he cogido alguna nota. Él tiene un libro que se llama Ruido, que es muy interesante, y donde... Este me lo apunto, Es un libro grupal, ¿no? Con otras personas, pero bueno, el que tiene más tirón es Kahneman porque fue premio Nobel y porque tiene lo del pensamiento rápido, pensamiento lento, ¿no? Es un hombre que ha hablado mucho sobre los sesgos cognitivos y sobre el ruido, ¿no? Una cosa es el sesgo cognitivo, ¿no? Que es el pensamiento rápido y tal, y otra cosa es el ruido. Pero el ruido también, lo que escuchamos continuamente, todo lo que metemos en nuestra cabeza nos hace ser de una manera o no. Y entonces ha escrito un libro, ya te digo, grupal, que me ha llamado la atención, que es chulo, que donde dice, ¿no?, que el mismo acto, el mismo evento juzgado por varios jueces, ¿vale?, obtuvo sentencias muy distintas.
Y cuando se vio por qué, ¿vale? Era porque los ruidos que había en la cabeza de esos jueces a la hora de juzgar, de encausar, ¿vale? Sí. Eran muy diferentes. Entonces decía, ¿no? Si el equipo de baloncesto había ganado, ¿no? Se sentían como más orientados hacia el perdón. O en la horquilla, entre los 12 y 16 años de condena, se tiraba más hacia el 12, ¿no? Un jefe que va a su empresa, a lo mejor, decide que se hace un ERE o un ERTE superior o inferior según la cantidad de informaciones y la calidad de las informaciones sobre la marcha de su país, sobre la marcha de los estudios de su propia hija, ¿no? Sobre su propia vida sentimental, sobre la música que ha venido escuchando en el coche. Entonces, hay una parte muy chula, ¿no? Que dice, ¿somos producto de los ruidos? Pues seguramente que sí. ¿Qué ruidos metemos en la cabeza? Entonces, yo creo que esa pregunta es indudablemente sí, ¿no? Volvemos un poco al origen sobre estas teorías, ¿no? Que se empezaron a lanzar en la Unión Soviética y que ahora también continúan estando, ¿no? Sobre que una de las partes como de la guerrilla comunicativa más importante era tener esas granjas que provoquen un determinado ruido para provocar un determinado tipo de comportamiento. Pues por eso, Rocío, te digo que yo soy de las que defiendo que aquí la única opción de supervivencia más o menos potable es el filtro. Es el filtro porque el ruido no lo puedes evitar. De hecho, fíjate que leyendo el artículo donde hablaban sobre la palabra esta del año, la de cerebro frito, la de brain rot, hay una reflexión que me interesa que dice algo así como que, oye, esto no va solo de consumir contenidos que nos frían el cerebro, es que tenemos tantas ganas, algunos, de tener el cerebro frito que nos estamos abonando a herramientas que contribuyen a que tengamos el cerebro frito. Y por ejemplo, creo que un uso muy claro es este uso de estas aplicaciones que están tan súper de moda, de te resumo un libro en 15 minutos, o el uso de la inteligencia artificial para hazme el trabajo de ciencias o lo que sea, ¿no? Entonces ya hay herramientas que dicen, oye, ahórrame todo esto. O otra de las cosas que también a mí me llama mucho la atención es, tú no sé si sabes que en Netflix, sobre todo en la franja de edad más baja, ¿no? Nadie ve las series a por 1, todo el mundo los ve a por 1,5 o a por 2. De hecho, cuando mi hijo me escucha de vez en cuando viendo algún tutorial o algo y me dice, ¿y por qué lo ves tan lento? ¿No? Esto es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Nos cargamos los silencios, nos cargamos las pausas y tenemos herramientas que nos permiten condensar, reducir. Tú decías, Ana, cuando acabo un libro que me gusta, trato de no coger otro enseguida. Esto yo personalmente le llamo el efecto Kindle, es decir, el tener 150 libros cargados en tu dispositivo sin leer, pues te genera una atracción al corre de la que es difícil. Y dices, ¿y esto quién me está obligando? ¿Me están obligando las redes? No, me estoy obligando yo sola, ¿no? Porque yo soy la que he decidido cargar estos 150 libros sabiendo que muy probablemente no los iba a leer. Pero te genera ahí un rollo, ¿no? que es interesante. Y luego el tema de desoírte a ti mismo, dices, es que igual me frío el cerebro porque es justo lo que necesito. Bueno, y porque es más barato. Mira, las copas están subiendo de precio. La droga nos han explicado que es muy nociva. Entonces, ¿cuál es la forma de evasión? La forma de evasión es el ruido. O sea, ¿sabes? Bueno, tú lo has dicho al principio, ¿no? Ese ruido blanco que necesitamos para dormir. Claro, dame internet y deja que me adormezca. O sea, ¿sabes cómo te digo? Que me introduzca en ese sueño donde puedo ser la guapa del año, la fea del año, la lista del año. O sea, puedo ser tantas cosas según lo que me estoy viendo, lo que me estoy poniendo, ¿vale? Y además, si son vídeos... ¿Y eso no me hace la infeliz del año, Rocío? Pues no, porque ¿sabes qué pasa? Que porque siempre podemos encontrar algo que nos cuadra más o menos y que no está demasiado lejos de... No, excepto en estados de depresión, yo te hablo por mí, cosas que me parecen como inalcanzables, cuando las estoy disfrutando, ¿vale? Me parece que en ese momento también
formas parte de esa ilusión óptica. ¿Vale? Pero fíjate, Rocío, hay momentos que este verano... que son de racionalidad o de depresión donde te das cuenta no soy un imbécil viendo estas cosas, ¿no? Pero yo creo que en el común del tiempo no nos estamos replanteando qué imbécil soy viendo estas cosas. No, te estás adormeciendo. O qué injusta es la vida, que yo nunca podré vivir estas cosas, o qué infeliz voy a ser por no vivir estas cosas. Vamos a ver, las redes te adormecen tanto que en ese momento no. Eso será posterior. Cuando dices, pero fíjate, me he tirado 3 horas, pero en el momento en el que uno está adormecido y en los vapores, ¿vale? En los vapores de esta ilusión, no está pensando qué imbécil o qué tal. No, a lo mejor a posteriori, pero mientras que se produce el consumo es igual que en la droga. Mientras que se produce el consumo, soy feliz. Es cuando lo dejo, cuando de pronto llevo 3 horas y digo, madre mía, 3 horas desperdiciadas, y además, ¿qué tendrá esto que ver conmigo si yo no sé qué nos va? Ahí sí que se produce un espíritu crítico, sobre todo en los jóvenes. Si tú te das cuenta, una forma de adormecerse ahora, más barata, más rápida y socialmente mejor vista por ahora, son las redes sociales. Más que las drogas o el alcohol. Y si lo miras, te llevan al mismo punto. Bueno, las redes sociales, y no solo las redes sociales, en general todo el contenido que pulula por la red. Aunque yo este verano he vivido una escena que a mí me da vueltas todo el tiempo, ¿no? Estaba en Camboya, en un pueblo bastante perdido, por supuesto yo no de antenas de móvil, y había 4 o 5 chavalines de como unos 10 años o así alrededor de un móvil, ¿no? Y entonces pues me acerqué, porque además los camboyanos son muy simpáticos y tal, y me acerqué, digo, y además les dije en español, ¿pero qué estáis viendo? Y tal, que claro, con tu comunicación no verbal te entienden enseguida, ¿no? Y entonces ellos me contestaron TikTok y estaban 4 o 5 allí alrededor de chavalines de estos en edad de jugar al fútbol, con camisetas de fútbol allí alrededor, ¿no? Y yo dije, claro, no es igual ver las redes sociales en Madrid que verlas en Camboya, en un sitio donde las casas están metidas en un lago, donde la gente todavía va descalza y donde si hace frío te aguantas y si llueve te mojas, ¿no? Y dije, es imposible que esto no acabe mal. No. O muy bien, no lo sé. Lo que está o muy bien. No, claro, lo que está provocando es... Pero es imposible que esto no provoque un cambio mundial, un cambio político. Realmente, ¿por qué se provocan ahora los cambios políticos? Yo la verdad es que lo que dije es imposible que esto no acabe en una revolución. Claro, pero los cambios políticos ahora mismo se están produciendo mucho por lo que la gente ve. O sea, por lo que ha visto, por ejemplo, se hizo un estudio, ¿no?, en los años 70 y 80, ¿no?, sobre países del este que necesitaban ya esa revolución y ese cambio por lo que veían en series como en Dinastía, que llegaban... sí, las parabólicas también tuvieron su impacto en la caída del muro, eso es evidente. También está ocurriendo. Los masáis tienen móvil, los niños en Camboya tienen móvil, y entonces eso está haciendo que la gente añore estados de bienestar mejores. Lo que hay que ver es si solamente tenemos la ilusión de estar en el estado de bienestar mejor, aprender más, ser nomad, es decir, porque, oye, las redes nos están permitiendo aprender más deprisa. Sí, yo soy fanática nos enseñan, pero bonita, claro. Yo he aprendido muchísimo en las redes, he conocido gente muy interesante. Claro, tu propuesta de ruido es una propuesta negativa, quiero decir. No estamos hablando de la parte colaborativa de redes, no estamos hablando de la parte nomad, ¿no? Tu propuesta ha sido, el ruido vale para algo. Yo te digo, el ruido, a mi juicio, vale para muchas cosas. Vale para adormecer, que para mucha gente es muy interesante, ¿vale? O para pasar un mal rato distrayéndose. El ruido vale para tener una idea con muchas facetas, ¿no?, como un calidoscopio y tal, donde luego tú puedas rescatar qué parte de todo ese ruido, a lo mejor hubo algo que te sorprendió. El ruido es una caja de Pandora de la que pueden salir cosas maravillosas. El ruido puede provocar la colaboración con gente que de otra forma no sabrías. Y el ruido también es la expresión de una sociedad que vive en el pensamiento rápido. No vivimos en el pensamiento lento, volviendo otra vez a Kahneman, ¿no? Vivimos en el pensamiento rápido
y ese ruido nos lleva a todos los sesgos cognitivos, a todas esas confusiones, a todo. Claro, Pero también lo que tiene una pasa es que parte si eso muy es lo que nos chula. gusta, pues oye, adelante, ¿no? Claro, pero también tiene una parte muy chula el ruido, y es que gracias a todo lo que nos trae, a todo tal, luego tú eres capaz de parar y decidir qué camino querer. Lo que yo sí que veo es que debería haber una regulación, y cada vez más, porque la inteligencia artificial, de la que tú sabes muchísimo, ¿vale? Bueno, no La tanto. inteligencia artificial, sí, Me ahora interesa el mismo, tema, pero no sé tanto. ahora mismo es la encargada de poner orden en el ruido. De hecho, Muchas fíjate, veces Rocío, cuando ¿cómo te nosotros, quedas? cuando hablamos cosas, yo cuando busco cosas en la inteligencia artificial, no es tanto porque me vaya a dar cosas nuevas, es porque me las ordena. Entonces, Pero lo que sabes hace que es, el orden tiene un criterio de orden y ese claro, y criterio de eso es lo que a mí orden me no preocupa. es tuyo. Eso es lo que a mí Que me preocupa. Claro, pero tú fíjate cómo te quedas cuando te digo que el otro día leí un informe sobre el estado del periodismo, que seguro que tú también conoces, que decía que en 2025, no en 2035, ni 45, ni 55, en este año que está a punto de comenzar y que probablemente cuando este episodio salga ya habrá comenzado, el 75% de los artículos van a estar escritos por inteligencia artificial. Pues claro, pero por ejemplo, mira, los servicios de documentación, que eran tan importantes, que eran el 25% de la plantilla, ¿vale? Ahora están en riesgo. Yo ya no le pregunto al servicio de documentación, ya no pregunto a hemeroteca, directamente me lo busco yo. Directamente, si estás atascado y tú lo sabes, puedes preguntarle a la inteligencia artificial. Y ella te va a poner las ideas en orden, con lo cual, en gente que estamos acostumbrados a escribir muy rápido, si te dan todo medio hecho, poner 4 nexos y poner 4 cosas, o sea, te facilita mucho el trabajo. Hay Claro. que ver quién está mandando en esta inteligencia artificial. ¿Es otra vez el silencio de los corderos? Sin duda. Porque a lo mejor el ruido de ahora agitador, pero que a lo mejor puede tener destellos, ¿vale?, de individualidad, a lo mejor en la inteligencia artificial es algo más ordenado, nos da la sensación de menos ruido, pero nos lleva al silencio de los corderos. Pero fíjate que si el criterio es que sea políticamente correcto, ¿no? Como tú hablabas antes de la corrección política, Sí, pues lo que tendrás es una comida alineada con esos criterios, ¿no? Evidentemente, probablemente cuando la información en crudo, de todas maneras dices, es que la información en crudo se ha vuelto extensísima. Ya, es que si te quieres poner en 1900, la información que existía en 1900 también era inabarcable para cualquier persona. No es más inabarcable ahora. Hace mucho tiempo que las personas sabemos que no somos capaces, aunque nos pasemos las 24 horas del día leyendo, no somos capaces ni de coña ni de lejos de leer todos los libros que ya están escritos. Y estoy hablando de situarte 200 años atrás, ¿no? Bueno, ni entonces, de los que ¿por qué ahora resulta que es que el problema es que la información es inabarcable? Siempre lo ha sido, ¿no? Claro, pero nos estamos haciendo trampas al solitario con las causas. Esto es. Y además una cosa es la información y otra cosa es el ruido. El ruido es, en comunicación, es todo aquello que impide que el mensaje llegue nítidamente al receptor. Eso es lo que en comunicación se entiende como ruido. Y fíjate, yo a eso le veo dos facetas. Una es que no te enteras de qué va la vaina y piensas como yo quiero, y la otra es, como no te enteras de qué va la vaina, tú decides ir más allá del ruido para enterarte por ti mismo. Claro. Y eso es el libre albedrío, ¿no? Eso es, claro. Es que, como todo, tiene su parte positiva, pero tengo que decirte que el ruido, dicho así, ¿vale?, es la parte más negativa de la comunicación. Que de esa parte negativa, como de todo, pueda sacarse algo positivo, sí. ¿De acuerdo? Porque yo te voy a decir una cosa, Rosy, cuando yo leía El País en los años 80, y ahí había gente absolutamente excepcional, que me explicaba perfectamente, probablemente con sesgos y probablemente con opinión, aunque el periodista no lo reconociera, qué estaba pasando en la guerra del Golfo,
yo me quedaba, como el cerebro no busca la verdad, sino la coherencia, y decía, pues ya lo he entendido. Y ya no miraba más. Hoy, como no consigo entender nada, no hago más que mirar 27 fuentes para ver si consigo enterarme de cuál es mi propia conclusión, ¿no? Entonces, yo al ruido le veo una doble vertiente, es decir, es un ruido blanco que efectivamente adormece, y como ya no fumamos, pues nos entretenemos y nuestros estos compulsivos y acallamos nuestra voz interior y todo eso que no queremos escuchar, escuchando las voces de otros, y como además eres perfectamente capaz de entrar en la cámara de eco donde están las voces que te cuadran, pues fantástico. Pero desde mi punto de vista tiene también un componente tremendamente positivo. Y con lo que no estoy nada de acuerdo, y que me perdone este señor, es con esta frase de Séneca, que termino la conversación hoy, porque yo me estaría aquí toda la mañana hablando contigo, pero sé que tienes cosas que hacer, con esta frase de Séneca que dice: si quieres saber lo que verdaderamente necesitas, debes preguntárselo al silencio. Bueno, ¿la compras? es que yo creo que el silencio a veces es muy reparador. Lo que creo es que ya no estamos preparados para el silencio. Sí. De hecho, fíjate tú, todo esto de la meditación, del mindfulness, es una aspiración, ¿no? Más que una realidad. La gente No lo sé. nos encantaría poder estar en el mindfulness, en el silencio, y lo intentamos. Yo lo intento continuamente. El aire entra y sale, dejo el pensamiento que vaya, es una nube, y lo hago, y lo hago, y lo hago. Pero realmente me doy cuenta que cada vez más estoy educada en el ruido, más que en el silencio, y cada vez me cuesta más. Muchas veces no hay que preguntarle al silencio, hay que preguntarle a voces muy autorizadas para sacar conclusiones. Claro, por eso te decía que no compro esta frase de este señor tan Ahora, venerado, el ¿no? silencio en época de ruido. Compro las bondades del silencio, ¿no? Sí, Pero es no provocador. compro No es provocador. que En época de ruido es provocador el silencio. sí, y El eso silencio lo como compro rebeldía. Totalmente, ¿no? El silencio como rebeldía, ¿no? Eso lo compro totalmente. ¿Sabes? Como rebeldía, como... a mí me encanta, y cada vez más practico el silencio activo. Ya lo practico en las redes, ¿eh? El silencio Y, activo. Esto tenemos que, ya en otra entrevista que te hice para el otro programa de podcast, para Caminos de Nomad, me decías, me apasiona el silencio. Yo soy poco usuaria del silencio, soy verborreica por definición y por naturaleza, y mi cerebro está hecho así, y creo que ya no se puede arreglar. Pero si te parece, Rocío, te emplazo a una siguiente conversación sobre el silencio. pues molará muchísimo, molará mucho. Por ahora, la verdad es que nos vamos a quedar con la magia del ruido. Busquemos en el ruido su propia magia, y busquemos en el ruido también nuestra capacidad para bajar el volumen. Quizá no seamos dueños de lo que llega a nuestra cabeza, pero quizás sí que seamos dueños de poder bajar el volumen. Somos dueños del potenciómetro. Para mí eso es muy importante, saber que el ruido, a partir de unos decibelios, son nocivos. Yo últimamente me lo estoy planteando. Lo que meto en mi cabeza es sano. O sea, necesito tanto ruido. ¿De qué me estoy adormeciendo? Y esta es una parte que a mí particularmente me mola. Bueno, ruido colaborativo, ruido distorsionador, ruido que pudre, pero también ruido que nos hace también ser más sabios, estar más activos, más colaborativos, y conocer a gente como a ti, ¿no? Que a ti y a mí nos ha unido el ruido de tantas cosas. Sí, ¿no? Sin duda. Somos una amistad hecha de ruidos. Bueno. Bueno, entonces no sé si nos vamos a atrever a hablar del silencio. Yo me dedicaré a escuchar, cosa que tampoco garantizo, porque ya sabes que en mis conexiones neuronales, esto de 2 orejas y una boca, yo creo que son 2 bocas y una oreja. Pero bueno, todo lo puedo ir mejorando un poco. Rocío, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Con esto y un café nos vemos. Bye, bye.
Pues hasta aquí esta conversación que siempre corto cuando más o menos estamos llegando a la hora, porque si no, ya lo digo siempre, sería infinita. Yo hoy me voy a quedar con ese ruido dual que, como todo en la vida, puede ser un auténtico coñazo, puede ser un auténtico freidor de cerebros o también puede ser una magnífica fuente, no solo de inspiración, sino una excusa para buscar este silencio, esta voz interior. Me quedo con esto de que tenemos hoy menos tiempo para pensar. Me quedo sobre todo con la pregunta de hasta qué punto somos lo que escuchamos. Y como siempre, te dejo con unos minutos de música para que aposentes todo esto en tu cerebro.